la pregunta que muchos nos hemos hecho: ¿habrá vida después de la muerte? Y antes de eso, yo creo que deberíamos hablar de la muerte. Ay, pastor, pero usted, ¿cómo va a hablar de la muerte? Pero fíjense, a la gente no le gusta hablar de la muerte. Dicen la palabra muerte y bueno, algunos se persignan y unos hacen así: ay, Santa Rita bendita, ay, Santo Niño de Atoche, ay, Cristo, ay, Dios. Y nombramos a todos los santos y nombramos a todos, porque pareciera que la muerte es el bicho que viene con la hoz y es un bicho que viene y te viene a buscar y no le puedes decir que no. Entonces, hay un temor a la muerte, hay un temor a dejar de vivir. Una cosa es temerle a la muerte y otra cosa es el temor de dejar de vivir. Son dos asociaciones emocionales y mentales. Aunque no voy a profundizar en eso, el hecho es que el ser humano continuamente ha expresado en su mayoría el miedo a morir. Y esto obedece a muchas cosas. La verdad es que el hombre, en su superficialidad, nunca piensa en las cosas importantes. Siempre piensa en lo trivial. Y esto es producto de una enseñanza que hemos venido aprendiendo de generación en generación. ¿Es culpa nuestra? Sí, hasta cierto punto y no hasta cierto punto, ¿no? De generación en generación nos repiten las mismas palabras. Esto nos hace formar un criterio generacional, un criterio individual, pero luego llega un momento en nuestra vida que debemos aprender a desarrollar un criterio en base a lo aprendido y a lo contextual, no solamente en base a lo aprendido. Mire, el hombre casi nunca profundiza en nada, en nada. Lamentablemente es así. Usted lanza un curso de crecimiento personal completamente gratis y se inscriben 30, 50 personas tal vez. Pero usted abre un boliche y van 3,000. Porque el hombre está más pendiente de satisfacer los deseos que en crecer. Usted abre una escuela y inicialmente los niños van obligados. ¿Por qué? Porque los padres no le enseñaron a que la escuela es un privilegio, sino es un castigo. Entonces, si no, te portaste mal, bueno, ahora me vas a escribir en un cuaderno 400 veces: debo portarme bien. La caligrafía es un castigo. Igual que en muchos de los casos, la misma religión se ha transformado en un castigo. Te portaste mal, ahora me vas a rezar 100 Ave Marías y 100 Padre Nuestro. Entonces, comienzo a ver la oración como un castigo. Y lo haces de rodillas. O sea, que orar de rodillas a Dios es un castigo. Entonces comenzamos a asumir algunas posturas dentro del contexto de lo que nos han enseñado, creyendo que esa postura o ese criterio diseñado es el criterio correcto. Y lo mismo pasa con la muerte. El hombre casi nunca profundiza en nada, vive en la vanidad de la vida. ¿Sabe? Ni siquiera piensa en que llegará la muerte como algo seguro. Vive pensando que la muerte nunca llegará. Miren, la muerte es un hecho más que real, que directa o indirectamente nos afecta y nos afectará a todos durante el resto de nuestra vida. Todos vamos a morir, o todos sufriremos la muerte de alguien más, de algún ser querido, de algún amigo, de algún familiar. Algunas van a ser más trágicas, otras van a ser menos trágicas. Algunas van a ser por una causa normal, otras van a ser por una causa que es resultado de... ¿Por qué una madre llora o un hijo delincuente? Porque sabe, se está preparando que en cualquier momento va a llorar su muerte, porque es resultado de su vida, porque es resultado de su toma de decisiones, y su mamá sabe que en cualquier momento lo va a conseguir muerto. Pero el aferrarse a la vida, a que algún día su hijo pueda cambiar, ¿verdad?, deja de ser una esperanza para convertirse en una ficción. Y en muchos de nosotros la esperanza se ha convertido en una película de ciencia ficción, en donde esperamos que una persona que toma decisiones aisladas a lo que es bíblicamente correcto va a evolucionar. Y esa esperanza, ¿verdad?, no es una esperanza, es una ficción. Como la mujer que espera que el hombre que la golpea todos los días cambie. Sino él va a cambiar. No, él me ama. Y el hombre nunca cambia y nunca le deja de golpear. Esa esperanza deja de ser una esperanza para convertirse en una ficción. ¿Cuándo se convierte en una esperanza real? Cuando el hombre asiste al psicólogo o al psiquiatra y comienza a tratar su problema de violencia.
Como aquellos hijos que esperan que su mamá alcohólica, yo tengo la esperanza que ella algún día deje el licor. No, esa esperanza no es una esperanza, es una ciencia ficción. No va a ocurrir jamás hasta que la madre vaya a un centro de rehabilitación porque es alcohólica. Entonces, no, que mi esposo es infiel, pero algún día él va a cambiar. No, eso no es una esperanza, eso es ciencia ficción. Él nunca va a cambiar. Él siempre te va a ser infiel, a menos que someta su vida a un tratamiento psicoterapéutico que lo ayude a desintoxicarse de esa filosofía de vida. Porque la infidelidad es una filosofía de vida, no es un asunto de terceros, es un asunto individual. Lo mismo con la muerte. Nuestra creencia de la muerte abraza una filosofía enseñada y no es una filosofía gestada alrededor del criterio. Y el ser humano no se ha preocupado por esto, le huye más bien. Para la sociedad, con la muerte concluye todo, se finaliza todo, se acaba todo. Y por eso es que la muerte causa tanta angustia, por eso es que causa tanta tragedia, sobre todo para nuestro mundo egocéntrico, para este mundo caído de nosotros. Mire, debemos estar claros que vivimos en una perspectiva temporal, o sea, en una línea de vida, donde hay un comienzo y hay un fin, donde hay un inicio y por supuesto hay una conclusión de todo, donde hay un punto de partida y un punto de llegada. Le pregunto, ¿cómo va a llegar ese punto final? ¿Cómo será ese punto final? Porque como usted termine, va a ser el resultado de cómo usted inicia, a menos que forme parte del 5% de la humanidad. Mire, y le voy a hablar de esta estadística, ¿sí? El 5% de la humanidad tiene muertes que no son producto de sus decisiones, que fueron producto de las decisiones de otros. Pero el otro 95% de la humanidad muere, o su punto final concluye en el resultado de su toma de decisiones. Diría mi mamá, ¿no? Así como acomodas tu cama, así te acuestas. Si no la acomodas, te acostarás en una cama que está desordenada. Según las estadísticas mundiales, cada día mueren unas 156,000 personas por todo el mundo. Ancianos, jóvenes, niños, enfermos, sanos, por accidente, homicidios. Pero lejos de llenar mi sermón de hoy con pesimismo, con nostalgia y con tristeza, mire, mi intención es completamente opuesta, es dar sentido, es traer significado, no solo a la vida, sino también a la muerte. Pero es necesario que reflexionemos en esto, porque muchas veces nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué muere tanta gente buena? ¿Quién es bueno? Mire, seamos honestos, seamos sinceros. La única muerte honesta, la única muerte que ha existido en la humanidad de alguien bueno, fue una sacrificial, fue una sustitutiva y voluntaria, y fue por nosotros. Nadie más es como tan bueno para decir que no debe morir. Porque la muerte es parte de la vida. Es más, te lo voy a decir de otra manera. Si no hay muerte, no hay vida. Si no hay vida, no hay muerte. No son ni siquiera gemelos. No son ni siquiera morochos. No son ni siquiera hermanos. Son en esencia uno solo. Y cuando hablamos de la muerte, no podemos dejar de hablar de la vida. Y cuando hablamos de la vida, no podemos dejar de hablar de la muerte. No solamente lo dice la Biblia, lo dice todo lo que vemos, lo dice todo lo que respiramos, lo dice todo lo que acontece, lo dice todo lo que deja de acontecer, aún lo que vemos y lo que no vemos. Por gente que hizo buenas acciones. Podemos contar muchas historias. Gente que murió por hacer lo bueno. Pero eso no quiere decir que sean perfectos. Hay mucha gente que murió por hacer buenas acciones. Pero hay un solo perfecto que murió voluntaria, sacrificial y sustitutivamente por usted y por mí. Mire, el hombre desarrolló una ignorancia
O sea, desarrolló la ignorancia a tal punto que solo desea, a ver, disfrutar en vez de vivir. Y evolucionó en ese pensamiento y piensa, o sea, está en serio en su propia opinión, que determinó que disfrutar de los placeres de la vida, eso es vida, y que el sufrimiento es infortunio y no un resultado. Entonces, el ser humano se ha inventado que la única forma de vivir es siendo feliz. Y se ha inventado que ser feliz significa satisfacer sus deseos del libertinaje. Y la verdad es que los placeres no son la esencia de la vida. Y el sufrimiento no es una cuestión de buena o mala suerte. Es un asunto de decisiones y evoluciones. La gente le huye a la muerte. Y le huye por razones conscientes y por razones inconscientes. Y si quiere tomar nota, lleve esto. Número 1, porque no sabe qué ocurrirá después. ¿Por qué la gente, uno de los puntos, por qué la gente le huye a la muerte? Porque no sabe qué va a ocurrir después. ¿Qué pasará? Entonces, la incertidumbre provoca terror, provoca miedo, provoca desasosiego. No sé qué va a pasar después. Y más si tenemos a un montón de evangélicos que viven alrededor nuestro diciéndonos que te vas a ir al infierno. Arrepiéntete ahora, porque si no te quemarás en el infierno todos los días de tu vida y pasarás la eternidad allí y los gusanos te comerán y no te morirás. ¿Sabe? Pastor, ¿usted no es evangélico? Sí, yo soy evangélico, pero no digo esas cosas. Pastor, pero usted no cree en el infierno. No, sí creo en el infierno. Por supuesto que sí, claro que existe. Pero no así, como algunos están predicando. Pero yo no vine a hablar hoy del infierno. Solo lo hablamos después. Pero la gente le huye a la muerte porque no sabe qué ocurrirá después. ¿Quiere que le diga qué ocurrirá después? Bueno, disipúlese. Punto número 2. ¿Por qué la gente le huye a la muerte? Bueno, por su deseo inconcluso de inmortalidad sembrada. Mire, nos sembraron desde antes que naciéramos, creo. Pareciera que mamá escuchaba y nos hablaba y nos decía, tú eres inmortal. Entonces, nos sembraron una inmortalidad. Lo vemos en las comiquitas, lo vemos en los superhéroes, los vemos en las películas, ¿ok? Entonces, al sembrarnos el pensamiento de la inmortalidad, nos quitan el derecho a entender la muerte y nos hacen tener miedo a la muerte. Tú eres inmortal. Principalmente las religiones nos han enseñado, tú eres inmortal. A veces yo le digo a algunos de mis discípulos, mientras no se cumpla el propósito de Dios en ti, tú eres inmortal. Y no es que esté mal la creencia de la inmortalidad. Lo que está mal es colocar la inmortalidad como una suprema enseñanza doctrinal que te evite ver la muerte de forma correcta, que te evite ver la muerte como parte de la vida, que te haga excluir la muerte de tu vida. Pastor, ¿pero qué me está enseñando? A no llorar a la gente que se muere. No, la muerte a nuestro alrededor lo que va a ocasionar en nosotros es tristeza, es angustia, es dolor. ¿Y quién dijo que eso era malo? ¿Quién dijo que eso fue diseñado para destruirte? No. La angustia, el dolor, la tristeza fue diseñado para evolucionarte, para hacerte crecer, para hacerte meditar, para que no cometas los mismos errores de quien murió, para que no cometas las mismas decisiones de quien falleció por una razón u otra. Mi tío se murió de diabetes. Bueno, debo cuidar cómo comer. Mi primo se murió porque era un delincuente. Pues no debo andar en esos pasos. Mi tía se murió de obesidad. Pues debo controlar mi boca. Mi papá se murió por altanero. Pues debo gestionar mi carácter. Entonces la tristeza, la angustia, la pérdida de alguien me deja una enseñanza, es un maestro. Entonces nosotros debemos aprender a vivir con el concepto de muerte como parte de la vida, no como algo que tengo que huirle. Número 3, porque no han entendido la vida. Lo oímos a la muerte porque no hemos entendido la vida. ¿Sabe?
la vida viene con un paquete. Y en ese paquete está la alegría, el gozo, la felicidad. Pastor, pero nombra las tres cosas como que si fueran diferentes. Lo son. La alegría, el gozo y la felicidad son tres cosas distintas. Pero también está incluido la tristeza, el odio, el rencor, la ironía y la muerte. Lo que pasa es que la paradoja de la vida y la muerte nace en la fe y en la creencia de un creador. ¿Qué pasa? Si yo elimino de la existencia del ser humano la fe, la creencia o la existencia de un creador, le origino como resultado el miedo a la muerte y el miedo a la vida. Porque al yo eliminar de la ecuación existencial un creador y dejar todo en manos de la evolución, yo dejo a la gente sin un sostén de eternidad y lo coloco en un vacío existencial. Por eso es que usted y yo siempre, o en algún momento de nuestra vida, hemos padecido ese dilema existencial. ¿Para qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué he sufrido tanto? ¿Por qué me abusaron sexualmente? ¿Por qué me maltrataron? O yo podría hablarle solamente de mí, ¿no? Y no decir ningún ejemplo para no herir susceptibilidades. ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué nunca tuve un padre? Entonces, resolver ese dilema existencial sin la postura de un plan perfecto que se gestó desde antes que yo naciera, desde una paternidad real y no una paternidad transitoria, porque te cuento algo, tu papá no es tu papá y tu mamá no es tu mamá. ¿Qué? No. Tu papá y tu mamá biológicos son solamente el puente que te hizo trascender o que te hizo, que te encarnó a la vida. Pero ya tú existías desde antes de la fundación del mundo en tu verdadero Padre, que es Jehová. De modo que tu ADN real es un ADN espiritual y no es un ADN carnal. Pero nos hemos aferrado a creer únicamente en lo que vemos. Entonces nos aferramos a la postura que mi papá me abandonó en vez de aferrarme a la postura de que tengo un papá tan supremo que en la historia de mi vida diseñó un plan perfecto que incluye el llanto, que incluye el sufrimiento, que incluye la felicidad, que incluye el gozo, que incluye resentimientos, que incluye el perdón, que incluye un montón de cosas que al final me va a llevar a ser a su imagen y semejanza. Entonces mi vida no carece de propósito, carece de sentido, porque mi papá, que es Dios, que está en los cielos, me diseñó y me pensó desde antes de la fundación del mundo. Por eso no debo comenzar a interpretar que la tristeza, que el dolor o que la muerte es algo malo, sino que es parte de la vida. Ok, pastor, demuéstremelo. Claro, pero con mucho gusto. Porque es que, miren, ¿cuál es una de las teorías más interesantes de aquellas personas que no creen o que decidieron no creer en Dios y que se aferran a que otros no lo hagan? Bueno, eliminar la creencia de la existencia de Dios para generar en el hombre un vacío existencial, para generar un despropósito, para generar un estéril pensamiento de vivir en busca de la felicidad perpetua y colocar en esos espacios cosas efímeras, nada eterno. Y el ser humano se ha aferrado a no creer en Dios porque no lo ve. Y la verdad es que la fe o creer se basa precisamente en lo que no se ve. Dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y cuando le dices a las personas, claro, si no lo ves, ¿cómo vas a creer en él? Estás desarticulando la fe. Pero nosotros vivimos constantemente en un mundo donde creemos en cosas que no vemos. Por ejemplo, algunos creen en la evolución de las especies. Y la verdad es que nunca han visto con sus propios ojos o han comprobado de forma empírica cómo una especie salta de una a la otra. ¿Y sabe por qué? Porque esto es únicamente observable en el tiempo. Creen en algo que no pueden ver y nunca verán. Creen en Darwin, sí. Claro, porque lo aprendieron de alguien más. Creen y tienen certeza de alguien que nadie ha visto, porque un libro lo dijo, y eso es tener fe. Es tener fe en lo que Darwin dijo. Hace unos días vi un video que hablaba sobre esto y me impactó. Mire, todos creemos en la existencia de Saturno. ¿Lo hemos visto? No. Escasamente hemos visto la luna y algunas estrellas. Todos creemos que somos hijos de nuestros padres, ¿cierto? ¿Pero alguna vez se ha hecho una prueba de ADN? No. ¿Pero si le quieres probar al evangélico que te viene a predicar? No, yo no he visto a Dios. Todos creemos en el oxígeno, en las ondas sonoras, en el viento, en los conceptos de gravedad, en los olores, en los rayos X, y nunca los hemos visto. Creer en Dios, creer en un Dios que no hemos visto, no es un tema de enseñanza, es un tema de revelación. Y así lo es la vida, y así lo es la muerte. Iglesia, intentar llevarlos a un contexto teológico de esto nos llevaría semanas enteras. Pero lejos de hablar de que Cristo es la vida y que también Cristo, mire lo que voy a decir, para que después no salga de aquí diciendo lo que yo no dije. No, que el pastor diga, no, que... Cristo es la vida y la muerte. Dios es la vida y la muerte. Pastor, pero ¿cómo va a decir eso? Claro. Usted lo niega y usted no está de acuerdo porque usted ha entendido lo que le han enseñado, que la muerte es mala. Uy, no. La muerte, uy, no. Pero cuando le preguntas a los apóstoles que andaban con Jesús, te dirían, no, chico, la muerte. Para mí la muerte es ganancia. Pero si tú anduviste con Cristo, si tú anduviste con Dios mismo, ¿qué me estás diciendo? No, chico, para mí la muerte es ganancia. Y si vivo, bueno, vivo para Cristo. Pero si muero, no, me gané la lotería, papá. Se acabó este rollo. A veces la gente no me entiende cuando yo les digo, mire, yo amo a mi esposa. Si hay alguien que yo... No existe nadie en este planeta que yo ame más que a mi esposa. Si hay alguien que yo amo por encima de cualquier cosa, es mi mujer. Y después de mi mujer están mis 2 hijos. Y es algo que no hay nadie en el mundo que yo ame más que eso. Pero si a mí me dicen tu esposa y tus 2 hijos y morir, yo le digo, vamos tranquilo al sepulcro, papá. Dime dónde me tiro que me muero. Porque yo sé que eso va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Los muertos no piensan, los muertos no sienten. En un segundo morí
y en un segundo abrí mis ojos y estoy viendo a Jesús cara a cara con mi cuerpo transformado. Porque la muerte es vida. Y la vida, en cualquier momento, llega a la muerte. Mira, nos lo dice la misma creación. Cuando un animal muere, ¿qué ocurre? ¿Desaparece? ¿Se desintegra? ¿Deja de existir? No. No seamos ignorantes en esto. Cuando un animal muere, ese proceso de descomposición, ¿qué ocurre? Nacen vidas. Nacen los famosos gusanos que a nadie le gusta, pero cuán necesarios son. Sin los gusanos estaríamos llenos de cadáveres por todas partes. Benditos gusanos, es que Dios es súper sabio. Y el cuerpo descomponerse en la tierra, mire, de los mismos materiales que Dios nos creó, al mismo material volvemos en la muerte, lo dice la Biblia. Nos convertimos en polvo. Nuestro cuerpo termina alimentando la tierra y termina produciendo vida después de la muerte. El mismo ciclo ocurre en lo espiritual. Morimos y en un destello somos transformados para ver a Dios cara a cara. Entonces, la vida deja de ser vida si no haya concepto en la muerte, y la muerte deja de ser muerte si no haya concepto en la vida. De modo que bendita vida y bendita muerte. Por eso es que para que usted pueda crecer en vida, mire esto. Y me da 10 minutos más y termino. Para que usted pueda crecer en vida, tiene que morir. Si usted no muere hoy, usted no va a desarrollarse, usted no va a crecer, usted no va a evolucionar. Ay, pastor, ¿y ahora? Me tomo un veneno, me corto el cuello, me corto las venas. Pues si usted no se quiere quedar solo en la vida, tiene que morir. Cierro con esto. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El grano de trigo tiene que caer en tierra y morir. Cualquier semilla tiene que morir para poder producir una planta. Se siembra en la tierra, se corrompe, en un proceso que no se ve, que parece que se acaba, es el inicio de una hermosa planta que dará mucho fruto. Hay una maravillosa vida que brota de una semilla muerta. Hay una maravillosa vida que brota en el momento en que mueras a tu adicción, al cigarrillo, al licor, a las drogas, al sexo ilícito, a la desobediencia, a la mentira, al engaño, a la traición. Hay una maravillosa vida que quiere florecer cuando mueras a todas aquellas cosas que te alejan de tu desarrollo como vida, como gente, como persona, como individuo, como cristiano, y que te alejan de Dios. Tienes que morir para que pueda fructificar en ti un árbol que dé mucho fruto. La semilla brota y crece cuando hayas muerto a todas estas cosas que por años te han tenido en maldición. Porque el fruto está esperando a que mueras. El fruto está esperando tu compañía. El fruto está esperando por ti. El fruto está diciendo, espera Raquel, muere. Muere que quiero hacerte millonaria. Muere que quiero hacerte feliz. Muere que quiero hacerte más hermosa. Ceilán, muere. Muere porque quiero hacerte prosperar. Ceilán, muere porque quiero hacerte madre de multitudes. Y no me refiero a tener muchos hijos, ¿no? Los que quieras.
Samuel, muere porque quiero hacerte famoso. ¿Sabe? Todos los días tengo que morir. Y a veces, en sentido literal, le digo al Señor, mátame, Señor, mátame. Cuando me viene un negocio de esos bien jugoso, bien sabroso, que voy a ganar bastante dinero, pero que tengo que sacrificar mis domingos, yo digo, mátame, Señor, mátame. Y cuando veo cosas que me quiero comprar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? No voy a decir nombres para no, pero a mí me gustan mucho los relojes. Y hay una persona que vende relojes. Y yo veo los relojes que vende y yo digo, Dios mío, y les tomo foto y todo. Les hago capturas cuando lo publican. No. Y no le digo nada a mi esposa, porque si yo le digo algo a mi esposa, que yo vi unos relojes que me gustaban, ella me lo va a comprar, porque no es que no tenemos dinero para hacerlo. Ojo. Y entonces yo, me encanta, y este. Y digo, pero justo allí, cuando yo pienso y digo, estoy abriendo una iglesia, tenemos que alquilar un local, vamos a tener que comprar sillas, vamos a tener que comprar esto, vamos a tener que, no es tiempo de reloj, Héctor, no es tiempo, enfócate, muere el reloj. Y pregunto el precio, ¿cuánto es tanto? Ay, no está tan caro, muere el reloj. Y de repente saca una promoción, tanto descuento, ay Dios mío, qué promoción, muere el reloj. Porque así veo la muerte, divertida. Porque cada día, cuando muero algo, cuando es semilla, se pudre y se muere, nace una planta que termina dando mucho fruto. Y veo a la gente que viene a nuestras mesas redondas. Porque invertimos mensualmente, no sé, Patricia más o menos sabe los números, 15, 20 mil pesos al mes, más, dice Patricia, la vi que dijo, ¿para qué? Para que la gente vea cursos que le regalamos de más allá del éxito, y vemos la gente transformada, vemos la gente cambiada, vemos cómo vidas están creciendo, y digo, moría la semilla del reloj, pero veo familias crecer. Muere. ¿Quieres ver tu familia prosperar? Muere a ese carácter dañino, muere a esa grosería, muere a esa intolerancia y muere a esa tolerancia. Porque a veces no es solamente lo intolerante, a veces también es lo tolerante. Yo tengo reglas en mi casa. Y no tengo que luchar para que las reglas se cumplan. No, se cumplen y punto. Si no te gusta, te vas. Ya está. Yo no voy a lidiar. Tienes que cumplir con las reglas. No, pará. De la puerta para acá es mi casa. De la puerta para allá tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero de la puerta para acá es mi casa. Y estas son mis reglas. ¿Ok? Te amo, te quiero, te adoro. De la puerta para acá, estas son mis reglas. Listo. Si quieres que yo te vea en tu vida infructífera, estéril y fatídica, bueno, nos vemos afuera, en una plaza, en un café, pero en mi casa no, en mi santuario no. Ok, en mi santuario es donde yo me muero, donde clamo a Dios, donde me pongo de rodillas, donde yo soy tal cual soy, y no voy a dejar que nadie lo contamine. Ya me basta con la contaminación que yo traigo en mí, como para meterla. Sabe, aprendamos a morir.
pude haber tomado este versículo y hablarles de que Jesucristo murió y resucitó por nosotros y nos otorgó salvación. Y sí, es verdad, lo es. Pero quería enseñarle, junto con eso, que si usted no muere a sus deseos que le alejan de los principios bíblicos y de los principios de vida que Dios tiene para usted, usted se va a quedar solo. Y se va a secar. Hay personas que han llegado a mí y me dicen, pastor, me quiero discipular. Yo, bueno, chévere, nos vemos 1 hora a la semana, nos reunimos. Y empieza en el día 1, empieza en el día 2, y empieza en el día 3. Y cuando se dan cuenta de que tienen que tomar decisiones y empezar a morir, empiezan a alejarse. Y empiezan a secarse. Y empiezan a sentirse solos. Y después le da pena regresar. Porque ellos creen que yo le voy a decir, te lo dije. Bueno, sí es verdad. Te voy a decir, te lo dije. Pero también te voy a abrazar, te voy a besar. Te voy a limpiar las heridas. Porque yo tampoco soy perfecto. Y te entiendo. Mire, a mí se me ha perdonado tanto que yo no conozco otro idioma que no sea el perdón y la restauración. Pero tienes que morir. No hay otro camino. Si quieres ser un árbol que da buen fruto, más fruto y mucho fruto, tenés que morir. No hay otro camino. Tenés que morir a todo aquello que te ha separado de Dios hasta ahora. Duele, sí. ¿Y quién dijo que la muerte? Yo la tomo con alegría, pero de seguro, es más, de seguro no. Cuando mi papá murió, lo sufrí, lo lloré. Por 40 días me encerré, hasta el día 41. Estuve triste, estuve apartado, estuve meditando. La muerte de mi papá me pegó y creo que todavía la siento. Sobre todo cuando veo a mis hijos crecer y digo, papá no pudo ver a mis hijos crecer. ¿Quién dijo que la muerte no duele? Sí duele, pero es parte de la vida. Es parte de la vida. Me enseña cada día. No es algo a que le huyo. ¿Sabe por qué no le huyo a la muerte? No, número 1. Porque sé lo que pasa después que muera. Y mire esto, en 2 vertientes, y nos vamos. Después que usted muera, usted crece, fructifica y da mucho fruto. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Ahora, después que usted muera, también lo que va a pasar es que dice la Biblia que usted va a dormir y que en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos? En un pestañear. Es lo que dice la Biblia, en un pestañear. ¿Cuánto tiempo pasa en un pestañear? ¿Cuánto tiempo pasa? Creo que ni un segundo, tal vez la mitad de un segundo, un pestañear. Algunos nanosegundos. Bueno, en un pestañear, ¿sí? Usted va a morir y va a despertar en un pestañear y va a estar en la presencia de Dios. Y dice, y los que están muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con Él. En un abrir y cerrar de ojos. No hay conciencia de muerte. Usted va a pensar que se durmió. Usted va a pensar que se acostó a dormir y se levantó. La única diferencia es que esta vez no durmió 4 horas, ni 8 horas, ni 6 horas. Fue algunos nanosegundos. Entonces, como yo sé lo que hay después de la muerte, no me preocupa. Solo me ocupo en vivir, entendiendo que vivir incluye estar triste, estar alegre, estar gozoso, estar próspero, no tener, y incluye todas las cosas de la vida. Yo no me preocupo por estar siempre feliz, para nada, o por estar siempre gozoso, para nada.
¿Sabe? Yo simplemente me ocupo de vivir, de disfrutar cada instante. Un pestañear son 300 milisegundos, imagínense. Ni siquiera la mitad de un segundo. Entonces, yo me ocupo de vivir simplemente. Agendar mi día y disfrutarlo. Yo sé que algunos días no me va a salir bien. Y voy a llorar y voy a estar triste. Voy a discutir con mi esposa. Y mire que es difícil vivir siendo feliz viviendo con tu suegra. Imagínate. No es tan fácil. Es como vivir con el enemigo. Es como tener al diablo en casa. No, estoy jugando. Mi suegra es lo máximo. Mi suegra es lo más bello que tengo de parte de la familia de mi esposa. ¿Sabe? Estoy jugando. Qué lindo es vivir la vida y disfrutarla cada día, entendiendo que cualquier cosa puede ocurrir en mi agenda elaborada. Segundo, y ahora sí voy cerrando. ¿Sabe por qué no le tengo miedo a la muerte ni le tengo drama a la muerte? Porque no deseo ser inmortal. Yo deseo vivir, morir y estar en los brazos de Jesús. Y que se cumpla en mí la promesa del Padre, que estaré en Cristo, sentado a la diestra del Padre. Y eso se me da por revelación, no porque sea bueno o porque sea malo. ¿Sabe por qué entiendo que hay vida después de la muerte y no es algo que me amargue? Porque yo sé por qué y para qué existo. Entendí mi propósito de vida. Yo nací para esto, para dedicar tiempo, para invertir dinero en que personas como ustedes puedan escuchar la palabra de Dios en su más puro concepto, sin que invente nada. Y mira que a veces invento. Y mi esposa me dice, eso no lo dice la Biblia. Y yo, eso lo inventaste, así que corrígelo. Gracias a Dios por la mujer que tengo. O si no me dice, estás mintiendo, Héctor. Y el otro domingo tengo que corregir. No quise decir eso. Héctor, estás exagerando. Y exagerar también es mentira. ¿Sabe? Entendí mi propósito de vida. Y camino en él todos los días. ¿Cómo no voy a disfrutar? ¿Usted no está disfrutando la vida? Bueno, porque no sabe para qué existe. ¿Quiere saber para qué existe? Discipúlese. Entrénese, capacítese. No tengo tiempo para eso. Bueno, siga así como va. Eso sí, quieras o no, cuenta conmigo. Yo te voy a acompañar siempre. Así me enseñó Jesús. Pero cada quien va a asumir los resultados de su toma de decisiones. Yo estaré aquí para celebrar contigo tus aciertos y para llorar contigo tus desaciertos. Y no solamente yo, sino todo el equipo de One More Ministry, porque para esto nos hemos educado. Iglesia, hay vida después de la muerte. No quise hablar de lo que ya conocemos, de Jesús, del cielo. Sí, eso también es lo más importante. Pero quise enseñarles hoy de que si usted quiere crecer y fructificar, así como el grano de trigo, debe morir a todas aquellas cosas que te alejan de Dios.